Y estamos viendo este pasaje, Juan 5, 19 al 23, que es el principio del discurso, la exposición que tiene el Señor con los judíos, especialmente con los judíos que lo juzgaron o que lo estaban juzgando. Recordemos que hizo el milagro con el paralítico, le dijo al paralítico: toma tu lecho, vete a tu casa. Y los judíos se molestaron por eso. Los judíos se irritaron porque estaba haciendo un trabajo que no les era permitido según la tradición judaica, no según la ley, sino según la tradición. Ese es el contexto. Entonces Jesús empieza a hablarles y empieza a hacer más bien un descubrirse, da profecía, habla del porvenir, habla también del final de los tiempos, etcétera, etcétera. Y esto que vemos ahora es básicamente la introducción, es teología pura. Aquí entonces no vamos a ver solo cristología, sino que vamos a ver el trato del Padre con el Hijo. Y por eso es que hice este esquema. En el pizarrón me pareció lo más práctico, lo más fácil para poder investigar lo que dice acá el Señor y también sobre de qué está hablando el Señor Jesucristo. Así que entonces ya no le puse cristología, sino que, perdón, ya mejor es la teología neta, hablar del trato del Padre con su Hijo Jesucristo, el Padre Celestial con su Hijo Jesucristo. Recordemos que también esto era parte de la discusión. Parte de la discusión era que Jesús decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Lo dice el versículo 18. Ya todo esto lo hemos visto. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús en este trato de Él con el Padre Celestial? Respondiendo entonces Jesús dice, versículo 19, les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No puede hacer nada el Hijo, sino solamente lo que ve hacer del Padre. Entonces, en el esquema, lo que puse es que el Padre da ejemplo y dirección al Hijo. Ese es básicamente el trato que tienen. Da ejemplo y dirección, y el Hijo sigue, obedece e imita lo que es del Padre o lo que está haciendo el Padre. Entonces, el Señor Jesús estaba haciendo las obras que el Padre hacía y por ende también lo que el Padre querría. Básicamente, lo empezamos a hablar la semana pasada, que tiene que ver con el trato de la ley y esta cuestión de la ley y todos estos dilemas sobre la ley y sobre el agradar a Dios. Porque en el agradar a Dios, dice una religión, no, hay que agradar a Dios de esta manera. Y otra religión dice, no, de esta otra manera. O esta es la verdadera ley, esta es la forma para llegar al cielo. Básicamente es la misma historia. Hay que cumplir estas cosas para poder llegar al cielo. Pero la idea es agradar a Dios y para eso hay que conocer a Dios. ¿Y quién conoce mejor a Dios? ¿O quién ha conocido mejor a Dios? Sino su Hijo, el Señor Jesucristo. Así que conocer al Señor Jesucristo y seguir su camino es la mejor forma de agradar al Padre Celestial. Y con eso cumplimos la ley. Entonces Cristo mismo está tratando este dilema, esta complicación, esta molestia. Entonces, Él está tratando este dilema, estas disyuntivas que también continúan hasta nuestros días. Esta cuestión de qué es lo que hay que cumplir, cómo hay que cumplirlo, qué mandamientos hay que hacer, cómo son los mandamientos. Lo mejor es ver al Hijo de Dios y seguirle. Por lo tanto, lo mejor es ser cristiano. Claro, lo bueno de esto es que ser cristiano solamente nos enseña a Cristo. No hay ninguna iglesia que nos enseñe a ser cristianos. Y las iglesias correctas son las que más se acercan o más se parecen o más tratan de mantener el enlace, la forma de actuar de Cristo. Entonces, Jesús actuaba porque era lo que veía hacer al Padre. Él no estaba cumpliendo algo por su propio egoísmo,
deseo, anhelo, soberbia, ni ninguna cosa así. Él simplemente estaba imitando al Padre, estaba obedeciendo al Padre. El Padre, ese era el ejemplo que le estaba dando. Tomen en cuenta que debido a esto es que más y más le quisieron quitar la vida, hasta que llegó el momento de ese tercer año, ¿no?, en donde ya se cumple todo esto. En parte, aquí vamos a ver algo especial con eso, pienso yo. Vamos a ver qué opinan ustedes. Algo sobre eso del final de su ministerio, muy importante. Entonces, Jesús no estaba queriendo lastimarlos a ellos, los señalaba porque era la obra del Padre Celestial, era el camino de Dios el que Él venía a mostrar, y el mismo camino de Dios, así como la misma palabra de Dios, los señalaba a ellos como falsos. Entonces, eso es lo que pasa siempre cuando hay falsedad y siempre cuando hay religión. La misma palabra de Dios confronta, la misma palabra de Dios molesta e irrita a un religioso o a un pecador que quiere seguir haciendo lo malo. El que quiere seguir haciendo lo malo rechaza la palabra, rechaza la fe, rechaza la verdad. Es bien interesante que no rechazan la música. Los pecadores no rechazan la música, pero sí rechazan la Biblia, sí rechazan la palabra de Dios. No rechazan las alabanzas, les gustan las alabanzas, pero especialmente cuando son alabanzas que no hablan y no glorifican a Cristo y su obra. Tiene que ser un poquito estas actuales, modernas, ¿no?, sin genuina teología. Entonces, ¿pero qué pasa con el religioso? Es básicamente la misma historia. Cuando al religioso se le expone la palabra del Señor, entonces el religioso se enoja, se molesta, se irrita, insulta y demás cosas. Bueno, esto es porque esa es la vida del Señor. Tomen en cuenta esto, que Jesús no estaba, lo repito, no estaba intencionalmente señalándolos, hiriéndolos, lastimándolos o queriendo destruir lo que ellos habían hecho. Esto estaba ya arruinado, esto es algo que no es de Dios, no pertenecía a Dios. Cuando viene Cristo, la palabra de Dios hecha carne y empieza a manifestar quién es, eso es todo, quién es Él. Entonces esto es chocante, molesto, irritante. ¿Para quiénes? Especialmente para quienes no conocen a Dios, quienes no aman a Dios, quienes rechazan a Dios, quienes desprecian a Dios y demás. Y esto era estas personas. Jesús entonces hace esta exposición, en parte como llamado, en parte porque estoy declarando quién soy. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que hago? ¿Para qué vine a este mundo? No es soberbia, yo no los estoy señalando a ustedes, lo que pasa es de que es esto lo que yo soy. Y por supuesto a ellos les correspondía el entregarse, el buscar al Señor, el rendirse a Él era el Mesías. Ellos eran los que primero lo estaban esperando, pero en realidad no lo estaban esperando, habían formado, habían estructurado una religión y lo siguen haciendo hasta nuestros días, por cierto. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Entonces Jesús solamente estaba imitando, por eso puse ahí imita al Padre. Jesús solamente estaba imitando. Entonces, si Jesús ya no predicaba, si Jesús ya no hacía sus milagros, ¿qué pasaba? Dejaba de imitar al Padre, o sea, ya estaba en contra de la voluntad de Dios. Y es lo incorrecto de todo esto. ¿Cómo para satisfacer a los hombres voy a estar en contra de la voluntad de Dios y del deseo de Dios? Ese es el gran dilema, y es el gran dilema de hecho de muchas religiones o de muchos que iniciaron como cristianos, pero que se desviaron, caen en la tentación, así como la tentación de Jesús. ¿Se recuerdan? Una de las tentaciones le dice el diablo, le dice Satanás a Jesús: yo te entrego todos estos reinos, te entrego toda la riqueza, ¿pero qué? Me tienes que adorar postrado. Entonces, ahí está el detalle. Claro, de Cristo es la riqueza. Lo malo no es la riqueza, lo malo no es el poder, lo malo es a quién se adora y por qué se tienen esas cosas. Eso es lo malo. Cristo de todas maneras era merecedor no solamente de eso, sino de todo el universo, no de las riquezas del mundo, de los señoríos de los hombres, sino de todo señorío y de toda autoridad. Por sobre todas las cosas iba a estar Cristo, pero tenía que dejar que el Padre Celestial lo exaltara.
Todos estos principios son importantes para nosotros, importantísimos. ¿Por qué? Porque si yo vengo a la iglesia, si yo dedico este tiempo a la iglesia, que sea para agradar al Señor, que sea porque estoy agradando al Señor, no porque estoy cumpliendo, no porque estoy cumpliendo un mandamiento. Si yo quiero sembrar, que sea por agradar al Señor, por exaltar, por honrar, que también aparece en la Biblia, que sea por eso, no por obligación, por imposición, aunque puede ser una obligación personal agradable, es bien importante. Por eso dice Pablo, Dios ama al dador alegre. Yo al darle al Señor tengo que estar contento de agradarle, contento de tener el privilegio de honrarle. Entonces cambia todo el sentido de la ley, todo el sentido de los mandatos, todo el sentido de las obligaciones. La iglesia entonces solamente tiene disposiciones, casi ni siquiera se les puede llamar reglas, solamente disposiciones. Hacemos el servicio a las 11 de la mañana, hacemos el servicio lunes a tal hora. Esa no es una obligación ni un mandamiento, no es una orden de Dios, una disposición nada más de iglesia. ¿En qué momento hacemos la cena del Señor? Es otra disposición de iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús no nos dijo tienen que hacerlo cada mes, tienen que hacerlo cada 3 meses, tienen que hacerlo cada medio año. Jesús no dice eso. Es una disposición de iglesia. ¿En qué momento lo hacemos? Y cada iglesia define. Nosotros, desde todas estos años, desde mi papá, pues tenemos esa forma de tener nuestra cena del Señor y así seguimos y así continuamos y ya. No decimos nuestra forma es la única, tampoco podemos decir nuestra forma es la mejor. Y por supuesto no rechazamos a todos los que creen en Cristo y hacen esas cosas, pero también las hacen conforme a su disposición y así cumplen las ordenanzas de Cristo. Entonces, el actuar en la ley, por así decirlo, o el actuar en los mandatos del Señor, la mejor forma de verlos es así. ¿Qué son los mandatos? Los mandatos es el ejemplo de Dios. Debido a que Dios es santo, Él quiere que seamos santos porque somos su pueblo. Somos su especial tesoro. Lo dice en el Antiguo Testamento y se repite en el Nuevo Testamento. Sed santos como yo soy santo. Entonces, Dios nos da ejemplo. Ese es el ejemplo de Dios. Nos dirige. Nosotros como hijos obedientes, con nuestro hermano mayor que es Cristo Jesús y nosotros siendo hijos adoptivos, pues también tenemos que seguir, imitar, obedecer. Esa es la idea. ¿Obedeciendo a quién? Obedeciendo a nuestro Padre. Entonces, bajo estos criterios, tomemos en cuenta que Dios entonces no es el justiciero, que de hecho más adelante viene lo del juicio, no es el justiciero, no es que yo hice algo malo y ya me tiene que castigar y tiene que hacer algo espantoso contra mí, sino que Dios es un Padre, Dios es nuestro Padre y como nuestro Padre nos corrige, como todo padre corrige a sus hijos. Como todo padre da disciplina, se preocupa por sus hijos, quiere que nos vaya bien. Esos son los mandamientos. Los mandamientos son normas, son parámetros, pero mejor dicho, son direcciones. Direcciones de Dios para que nos vaya mejor a nosotros y tengamos una vida bendecida y que podamos ser de bendición a otras personas. Eso es. No es una imposición de Dios. Consideren la religión que llegaron a torturar gente, a muchísima gente, pensando que cumplían la voluntad de Dios y que con eso agradaban a Dios. Es la adoración al dolor. La religión es así. La religión es adoración al dolor. Por eso tienen a un Jesús crucificado todo el tiempo, crucificado. ¿Por qué? Porque ahí está sufriendo. Y en cada momento de Eucaristía, ¿qué están haciendo? Sacrificando a Cristo. O sea, dolor, otra vez, poniéndolo a sufrimiento, aunque la Biblia dice claramente que eso fue solamente una vez y ya, se acabó. Ahora, ¿esto por qué? Porque toda la religión, la idea de toda la religión es dolor, tortura, sufrimiento, privarse, evitarse y así. Esto no lo voy a hacer porque con esto agrada a Dios. Esto lo voy a dejar de hacer porque con esto agrada a Dios. Me voy a flagelar, me voy a lastimar, porque así estoy sufriendo los padecimientos de Cristo. Y por supuesto malinterpretan la ley. ¿Es eso la ley, la fe, el evangelio y todo? ¿Es esa la voluntad de Dios? ¿Es ese el deseo del Señor?
que nosotros estemos sufriendo, que nosotros estemos con dolor, que nosotros tengamos padecimiento? No, no es la voluntad, porque Dios es un Padre. Dios es un Padre amoroso, como todo Padre amoroso quiere lo mejor para sus hijos. Sufrimos porque somos desobedientes, pensemos esa primera, ¿no? Somos desobedientes, por eso es que sufrimos. Pero no solamente nosotros somos los desobedientes, todo el mundo es desobediente y por eso todo el mundo es de sufrimiento. Esto es parte también de la idea satánica, este es el deseo también del demonio. Hacer un mundo, construir un reino de dolor y de sufrimiento. ¿Cuáles son entonces los únicos deleites que tiene el ser humano? Hablemos del ser humano normal, natural o humano. ¿Cuál es el único deleite? Los vicios, los placeres. Y entonces los placeres ya no es por amor, sino termina siendo más para poderse evitar todo este dolor y toda esta molestia que aparece en el mundo. El orden del ser humano y el orden dado por Satanás. Es bien interesante todo esto. Mientras que el orden dado por Dios es un orden perfecto para que vivamos de buena manera y en armonía con Él, con nuestro entorno, entre nosotros y con nosotros mismos también. Muy importante que lo que Dios quiere es armonía nuestra, no tener la desviación del pecado que también crea desarmonía. El pecado crea desarmonía en el mundo, pero también en nosotros mismos. Por eso es que nos enfermamos. Por eso es que este hombre se enfermó, ¿se recuerda? Este hombre del milagro, este hombre paralítico, y Jesús le dice, no sigas pecando, pues te puede venir algo peor. ¿Qué es algo peor después de 38 años de estar paralítico? La muerte. Pero sí, hay más cosas. No sigas pecando. Eso es un daño para ti. Eso es algo malo que te estás haciendo. Las primeras líneas con el versículo 19. Ahora el versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Aquí no voy a decir, bueno, el Padre Celestial ama a su Hijo Jesucristo porque el Hijo de Dios le imita. No diría, esa es la razón, es que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Tiene la naturaleza de Dios. Y el amor no es condicional. Entonces, no es porque el Hijo de Dios, porque Jesús imite al Padre, por eso entonces el Padre le ama, no es una respuesta de eso, pero Dios se agrada precisamente con el actuar de su Hijo Jesucristo, porque el Padre ama al Hijo, esa es la respuesta del Padre, ama al Hijo y le muestra, es la segunda línea. El Padre ama al Hijo y le muestra. Esto de que el Padre ama al Hijo lo explicamos, lo vimos la semana pasada con estas características que da el apóstol Pablo, de que el Hijo de Dios es el amado, el objeto. De hecho, en el primer capítulo de Colosenses dice el apóstol Pablo que todas las cosas fueron creadas por Cristo, pero también para Cristo. ¿Por qué para Cristo? O sea, porque Él le pertenecen, porque Él es el amado. Entonces el Padre quiere todas las cosas para su Hijo. Entonces esto de que Dios, el Padre, ama al Hijo va todavía más profundo. Nosotros lo entendemos, o cualquiera podría entenderlo en una forma muy sencilla y muy simple, obviamente, como la relación de un padre hacia sus hijos. El padre ama a sus hijos, pero el padre no ama a sus hijos porque se porten bien o porque se porten mal. Les ama porque son sus hijos, tienen su naturaleza, vinieron de Él. Estas características, no todas, obviamente, se comparten entre el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Hijo no tuvo creación. El Hijo de Dios no fue creado, solamente fue engendrado. Ese es el credo que se tiene desde los primeros concilios. Solamente fue engendrado, pero Él nunca fue creado, pero desde siempre fue amado por el Padre. Ahora, me llamó mucho la atención esto, y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores cosas que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. ¿De qué está hablando ahí? Y le muestra todas las cosas, versículo 20, que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Miren, y mayores obras que éstas le mostrará, ¿ahí a qué se refiere esa línea? Y mayores obras que éstas le mostrará. Y mayores obras que éstas hará, el Señor Jesús se está refiriendo a algo. ¿Se está refiriendo a qué? Se está refiriendo al milagro del paralítico. Jesús te está diciendo con esa frase, mayores obras que esta, la del paralítico, que se levanta
el Padre le mostrará. ¿Y esto para qué? De modo que vosotros os maravilléis. Entonces el Señor está anunciando cosas, está anunciando maravillas. ¿Y qué son las maravillas? Bien, podríamos decir milagros, ¿sí? Maravillas o milagros. Ustedes ahora ven a un paralítico levantarse y ya tomar su lecho y poder caminar. Bueno, ahora van a ver mayores cosas. Pero ¿por qué es esto? El Señor entonces nos da la razón. ¿Por qué van a haber maravillas mayores? Porque el Padre ama al Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y entonces muestra obras, muestra maravillas. Y si estamos relacionando esto con los milagros, es bien interesante y bien importante que lo unamos nosotros. Cuando nosotros le pedimos algo al Señor, no es solamente para nosotros, no es solamente para nuestro gusto, no es solamente para nuestro agrado. El Padre Celestial nos ama, pero ama a su Hijo, y lo que quiere es glorificar el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Glorificarlo cómo? Glorificarlo en nosotros, como lo está haciendo con el paralítico. A nosotros nos corresponde pedir y tener fe. Y pedimos conforme a lo que queremos. El Señor no nos está pidiendo más allá, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué sanidad es la que yo necesito? ¿Qué sanidad es la que yo busco? ¿Qué bendición es la que yo busco? Eso es lo que le tengo que pedir. Dejemos de usar el término aquel de que sea hecha tu voluntad. El Padre nos ha amado y su voluntad es hacer cosas maravillosas para nosotros y quiere mostrar maravillas para glorificar a su Hijo Jesucristo. Y por eso quiere utilizarnos a nosotros. Les pregunto, ¿este paralítico qué habrá sido en el mundo? En esos 38 años que estaba esperando su sanidad, ¿qué habrá sido en el mundo? ¿Será que era un gran político y entonces su tiempo libre se lo llevaban ahí al estanque? Podemos usar el término, pero no de forma insultante, aclaro eso, no es de forma insultante, pero estaba en un estado de miseria, pues. Él estaba en un estado de miseria. Él no podía trabajar, no tenía utilidad. Necesitaba quien lo llevaba, pero necesitaba quien lo metiera al estanque. Y no había nadie que lo metiera, solamente lo iban a dejar ahí. A lo que voy es que si esa vida que estaba en la miseria, que estaba arruinada, que solamente estaba esperando un milagro, y no sabía muy bien cómo encontrarlo, por supuesto, fue útil para Cristo, la usó para glorificarse a Él, ¿cómo no va a usar Él nuestras vidas? ¿No? ¿Cómo no va Él usar nuestras necesidades? Es que a veces pensamos poco de nosotros mismos y por eso es que Dios utiliza estos ejemplos y nuestro Señor utiliza estos ejemplos. Este hombre no tenía ningún peso político, de poder, de importancia, ni siquiera juventud. Ni siquiera juventud, mínimo ya estaba llegando a los 60 o 60 y algo. Aquí lo único que resalta en este hombre paralítico es que después de tantos años y todo lo que ustedes dicen, que seguro era así o peor en cuanto a su vida, después de todo eso él quería todavía buscar. No tenía cómo buscarlo, aunque era un centro religioso. Todas estas señales son bien importantes. Era un centro religioso y este hombre estaba buscando que un ángel lo sanara. Es decir, no tiene sentido, no tiene coherencia. Es en lo que se vuelven las religiones. Las religiones siempre quitan del centro a Dios, le quitan importancia a Dios y entonces le dan importancia a, sea ángeles, sea ministros o sea diferentes cosas. Entonces hay que tener cuidado con todo esto, no porque nosotros lo hagamos, sino para que vayamos ampliando el conocimiento, para que vayamos comprendiendo. A pesar de eso el hombre quería buscar, por eso es que no le llamamos fe. En mi opinión, no le llamamos fe, pero estaba buscando, quería buscar, lo que pasa es que no sabía cómo, él estaba a ciegas, aunque estaba ahí cerca del templo, pero estaba completamente en oscuridad. Entonces, muchas veces lo que el Señor utiliza y requiere de nosotros es que sigamos buscando. Muchas veces si yo tengo fe, pues voy a aplicar mi fe. Lastimosamente muchos creyentes a veces disfrazan su falta de fe en que sea hecha tu voluntad. Eso Jesús solamente lo dijo una vez y lo dijo cuando fue al huerto del Getsemaní, cuando iba a ser crucificado. El Señor Jesús no estaba enseñando a orar ahí, no estaba diciendo, así quiero que de ahora en adelante lo hagan,
Si pedimos cosas buenas, lo repite el apóstol Juan, si pedimos cosas buenas y son conforme a la voluntad de Dios, o sea, cosas satisfactorias y correctas, el Señor me las va a dar. Yo no le voy a pedir al Señor una bomba nuclear y entonces me la va a dar. ¿Para qué la necesito? No la necesito. Le tengo que pedir cosas que sean conforme a su voluntad, coherentes, elementales, lógicas que necesitamos. Y si eso está en su voluntad, pues por supuesto me lo va a dar. A veces le pedimos al Señor cosas que no salen de nuestra mente. Ayúdame con mi trabajo, lo cual está bien, sí, hay que pedirlo. Pero ¿y por qué no pedirle un mejor trabajo? ¿Por qué no pedirle una mayor habilidad? Es bien interesante, ¿no? Porque también se nos ilustra sobre las peticiones, o sea, cómo, el saber pedir. El creyente tiene que saber pedir. Bien interesante. Y tiene que poner su mente y dedicarse, conocer la palabra para aprender a pedir. Porque muchas veces no recibimos porque pedimos mal. Bien interesante todo esto, se los dejo. Sigan meditando, sigan creciendo, sigan desarrollándose, sigan aumentando su conocimiento. Es bien importante todo esto. Ahora, vean lo que dice, la primera parte de esa frase, donde dice, mejor dicho, la primera parte del resto del versículo sería, y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. Que es bien importante comprender aquí que el Señor está haciendo, o sea, para ser más claro, el Padre Celestial hace maravillas. Las maravillas que hace Jesús, también el Padre las está haciendo. Se están haciendo en el nombre de Cristo, porque se está glorificando al Hijo, y es lo que va a hablar el Señor Jesús más adelante. Pero el hecho de que Jesús esté haciendo sus milagros en su nombre no quiere decir que el Padre está excluido de esa obra. Más bien Jesús está haciendo la obra del Padre y el Padre está haciendo la obra en su Hijo Jesucristo. No sé si queda claro. O sea, no es que el Padre está ya solo sentado y viendo y contemplando. El Padre está haciendo la obra en su Hijo Jesucristo. Claro, ya sabemos cuál fue el poder. ¿Cuál fue el poder que Jesús recibe para poder hacer sus milagros y maravillas? Es del Espíritu Santo. En el esquema no había puesto el Espíritu Santo porque teníamos que entrar a lo de los milagros, entonces es ahí donde se da. Pero a lo que voy es, no excluyamos la actividad de la Trinidad. El Espíritu Santo es el poder. El Espíritu Santo es el poder en los dones, en los milagros. El Hijo hace las maravillas en su nombre, porque su nombre es el que será exaltado, glorificado. Además, por el Hijo es que vamos al Padre. Pero el Padre es quien concede, la palabra que usa Jesús es muestra. Debido a que su Hijo ya está en la tierra, Él entonces va a mostrar sus maravillas para glorificar a su Hijo Jesucristo. El Padre va a mostrar sus maravillas y es ahí en donde interviene el Espíritu Santo. La Trinidad completa es la que tiene que ver con esto de los milagros. Y bien importante, si lo unimos, versículo 20, el Señor Jesús ya nos está explicando que vendrán más milagros todavía mayores. Pero aquí está explicando el por qué, está explicando quiénes participan, está explicando para qué. Bien interesante. Para glorificar a su Hijo, y esto es porque el Padre Celestial ama a su Hijo y sigue haciendo las cosas, y el Hijo de Dios está siguiendo el camino perfecto del Padre. Lo cual no es ley, pero es mejor que la ley. Es mejor que la ley, mejor que los mandamientos, mayor que cualquier bien. ¿Cuál es entonces nuestra obligación para cumplir con Dios? Para cumplir con el Señor, seguir el ejemplo de Jesús. Eso es lo mejor que tenemos, seguir el ejemplo de Cristo. Y tomen en cuenta que Jesús no comía a determinadas horas porque ese era el momento en que agradaba a Dios. ¿Se acuerdan aquella cuestión de lavarse las manos? Los judíos se lavaban las manos por religión, porque supuestamente había impureza y todo lo demás. Hacían un gran discurso sobre la purificación, las impurezas y todo, y entonces por eso era que se lavaban tanto las manos. Jesús dice, no, eso no importa.
Ahí no hay nada de santidad ni ninguna cosa y lo único que contamina al hombre es lo que sale del corazón del hombre. Eso es lo que contamina al hombre. Nos va a decir el versículo 21 algo todavía mayor, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿De qué nos habla ese versículo? Versículo 21. Juan 5, 21. ¿A qué piensan ustedes que se refiere Jesús? Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y lo que resalta en este versículo es el dar vida. El Padre levanta a los muertos y les da vida, y así de la misma manera el Hijo a los que quiere, ¿qué? Da vida. ¿Y qué significa ese término, da vida? En los términos más primitivos con respecto al nombre de Dios o qué es Dios, porque de hecho si se recuerdan o tienen que saber de que el término Dios que nosotros utilizamos viene del término Theos o Theos del griego, que solamente con unas letras cambia del Zeus griego. Entonces, formalmente el término Dios no es que se refiera, aunque nosotros lo usamos en un término genérico, como el ser creador omnipotente. Ahora, el término verdadero Dios, el término Elohim, el todopoderoso, el término de Dios en su forma más primitiva significa aquel que tiene vida por sí, o aquel que tiene vida por sí mismo, todo toma vida de algo, y esas son las cosas creadas. Los ángeles también, los principados también, potestades, lo que sea que ellos tengan también, es irrelevante, todas las cosas toman de algo, toman vida de algo más. Solamente Dios no toma vida, Dios tiene vida, que esto también lo veníamos explicando desde el primer capítulo de Juan. El primer capítulo de Juan menciona esto, que en él estaba la vida, ¿se recuerda? Ese término significa que es Dios. Solo con ese término significa que es Dios. Y aquí el Señor Jesús está ampliando ese término. Es que no solamente tengo la vida, sino que yo también se la puedo dar. ¿Por qué? Porque vengo del Padre. Lo que estaba diciendo Cristo es que era Dios, literalmente, estaba diciendo que era Dios. Por eso es que Jesús no es un maestro, Jesús no es un iluminado, Jesús no es un profeta. Actuó muchas veces en todo esto, claro, era el mayor maestro, el mejor maestro, el más excelente de todos. Su profecía es insuperable, y hasta nuestros días ha venido la profecía, pues es él quien da la profecía de que los judíos regresarían otra vez a esta tierra israelí. Es Jesús quien lo dice, quien da la profecía. Aún así no le creen, aún así siguen sin creerle a él. Bueno, es otra cosa. El punto es que aunque Jesús tenía todas estas muestras, todas estas maravillas, en esencia, y es lo que nos quiere explicar el apóstol con su evangelio, en esencia Jesús era Dios. Jesús era ser omnipotente. Jesús era un ser que no tomó vida de alguien, sino que él ya tenía vida o tenía la vida en sí mismo. Eso es lo que significa el dar vida. Ellos lo entendían, o al menos lo tendrían que haber comprendido. Entonces, ellos se habían molestado en el versículo 18 porque Jesús se había comparado, se había hecho igual a Dios porque decía que Dios era su Padre. Ahora está diciendo lo mismo que hace Dios, que es dar vida, porque Él es la fuente de toda la vida, Él es el principio de toda la vida. Yo también lo voy a poder hacer, o yo lo hago. Y entonces el Señor Jesús les está anunciando. ¿Por qué digo que les está anunciando? Por el versículo anterior. Mayores obras que estas le mostrará. Estábamos diciendo que estaba hablando ahí de la obra del paralítico. Y dice, mayores obras, por así decirlo, para parafrasear, mayores obras que esta con el paralítico, el Padre les va a mostrar. ¿Para qué? Para que ustedes vean que yo también doy vida, así como Él da vida. Ustedes mencionaron, bueno, habla de la salvación y también habla de
de la resurrección. Bueno, habla de todas esas cosas, es que al final es dar vida, se trata de dar vida, se trata también incluso de la misma creación. Recuerden que el ser humano fue formado de la tierra, pero no tenía vida. Fue necesario el aliento de Dios. Cuando Dios da su aliento, entonces ya tiene la vida. Es a eso a lo que se refiere Jesús también. El Padre da vida, formó al hombre de la tierra, pero entonces lo particular, lo importante es, su vida viene de Dios mismo, del soplo de Dios, del aliento de Dios. Eso es lo importante. Entonces Jesús está diciendo, así como ven al Padre y así como todos venimos del Padre, yo también puedo dar vida. Yo soy Dios, es lo que está diciendo Jesús, ¿sí? Claro, ahora lo que estamos viendo es... no quiero decir que los demás evangelistas no vieron eso o que no querían señalar esto, pero Jesús es el mismo en el Evangelio de Juan y el mismo en el Evangelio de Marcos, el mismo en el Evangelio de Mateo. Lo que está haciendo Jesús acá en este Evangelio es algo bien profundo. Los está desafiando de una forma muy fuerte. Les está diciendo, yo soy Dios. ¿Por qué? Porque soy el que da vida. Esa es la gran característica importante que define a Dios de todas su creación, de todo o de cualquier otro ser. El demonio puede ser muy fuerte, pero nunca podrá dar vida. Además de tener nunca tendrá otras características de Dios. Jesús entonces sí se revela, pero los otros evangelistas como que lo tienen un poquito no tan claro, no tan abierto. Aquí estamos, en este evangelio, estamos a las alturas del segundo año de ministerio de Jesús. Y desde el segundo año de ministerio Jesús estaba desafiando gravemente, es lo que nos muestra el evangelista, a esta religión y a los judíos de su tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se refiere? Ya vimos qué significa dar vida. ¿A qué se refiere Jesús si dice en el versículo 20, mayores obras que éstas les mostrará a ustedes para que se maravillen? ¿A qué se refiere Jesús? Veamos esa diferencia. Una cosa es sanar y otra cosa es dar vida. Milagros hizo Elías, no por su nombre, por el nombre del Señor, pero milagros hizo Elías, hizo Eliseo. Pero dar vida. En el versículo 20 sí está hablando de milagros y dice, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. Sí, tienen razón. Jesús va a resucitar a los muertos. De hecho, eso es muy específico. El apóstol Pablo es bastante claro. Cuando venga Cristo, Él con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a levantar a los muertos. Él es quien dará la orden. A la orden del Señor Jesucristo es que los muertos serán levantados. Está bien, pero eso no ha pasado. Y todavía lo estamos esperando. Entonces, aquí a lo que se refiere, para que vosotros os maravilléis. O sea, ustedes van a ver esta maravilla. Y les está hablando a los judíos que lo señalaron a él, ¿no? ¿Se recuerdan? Y que se enojaron con él y se comprometieron, ahora sí tenemos que quitarle la vida. Los discípulos vieron a Jesús resucitado, esa es otra, también, está bien, podría haber sido esa. Jesús resucita entre los muertos, aunque Él es resucitado, forma pasiva. Él no resucita, no se levanta Él, no se da vida a sí mismo, Él es resucitado. Pero esa es otra cosa. Entonces, ¿cuál es el que ellos vieron? Por medio del cual ellos se iban a maravillar. En donde Jesús dé vida a un muerto y que ellos lo iban a ver. Lázaro. La resurrección de Lázaro. Entonces Jesús ya está anunciando la resurrección de Lázaro. Que fue más que suficiente, ¿no? Bueno, nos toca llegar a eso más adelante, ya casi llegando al final del Evangelio, nos toca llegar a ese gran milagro y ahí lo vamos a explorar, pero que les quede en la mente, desde ya el Señor lo está anunciando, de la misma manera como lo vimos en Nicodemo, capítulo 3, en Nicodemo vimos que el Señor ya le estaba anunciando a Nicodemo, cuando veas al Hijo del Hombre ser elevado, así como Moisés eleva a la serpiente. ¿Se recuerda? ¿Jesús de qué estaba hablando ahí? De su crucifixión. Entonces, todas estas cosas son lazos importantes, son enlaces más bien
importantes que nos está haciendo el escritor, pero es Cristo, obviamente, que nos está haciendo esto, nos está preparando para estas maravillas que el Padre Celestial va a mostrar para señalar a su Hijo Jesucristo como el camino perfecto, mejor que la ley, mejor que la letra, mejor que cualquier esfuerzo, compromiso o sacrificio, y por supuesto que su Hijo Jesucristo es al cual Él ama por sobre todas las cosas. De ahí en adelante todos debemos someternos al Hijo si queremos encontrarnos con el Padre. Y entonces empiezan a justificarse todas aquellas palabras que habían mencionado: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo Jesús es el único camino. ¿Por qué? Porque es el más amado por el Padre Celestial, el necesitado de Él, de su corazón, de su afecto, por quien hace todas las cosas fueron hechas para Cristo. Todos los ángeles, todo fue hecho para Cristo Jesús. Y Él honra y glorifica a su Padre. Ahí está. ¿Y algo más falta en el esquema? ¿El Hijo agrada y guía al Padre? Bueno, da el juicio. El ejemplo de que Cristo da vida es Lázaro, el ejemplo. Pero el propósito es que todos tengamos vida, y solamente puede ser por medio de Cristo Jesús. Ahí entraría la salvación, y porque también es deseo de Cristo el que seamos salvos, y muere por todos, pero también el hombre tiene que querer reconciliarse con Él, y ya será cuestión de Cristo que venga y por su palabra nos levantemos todos los que hemos recibido a su Espíritu Santo. Por la palabra de Cristo seremos levantados. Entonces solamente da el ejemplo para que creamos, para que confiemos en Él. Tomemos en cuenta que entonces los milagros y el ministerio de Cristo tenía estructura. No era solo milagro, 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 milagro. Tal vez muchos sí fueron así, pero había una estructura en donde Jesús estaba revelándose y revelándose y revelándose y revelándose cada vez más. La luz se estaba ampliando cada vez más. Versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Ven interesante ese final? Quien no reconoce al Hijo de Dios no tiene nada que ver con el Padre Celestial. Ha desechado al Padre Celestial. ¿Por qué? Porque el Hijo es el ser más amado del Padre Celestial, o sea, Cristo es el ser más amado del Padre Celestial. Imagínense cómo se sentirían ustedes si a ustedes les desprecian a sus hijos. Una persona les desprecia a sus hijos, odia a sus hijos, rechaza a sus hijos. ¿Ustedes pueden tener una relación con esa persona? No, no la pueden tener. Entonces es básicamente la misma idea. Por medio de este ejemplo nos damos cuenta, aquellas personas que no reciben a Cristo Jesús están lejos de Dios. No importa qué hagan, es irrelevante. No importa qué hagan, cómo hayan sido sus vidas, qué tanto se hayan sacrificado, qué tanto ayudaron a los pobres, a los enfermos o a quien sea. No importa. Ha rechazado al Hijo de Dios, ha negado al Hijo de Dios, que por eso les está hablando a los judíos en este momento. Estas eran personas religiosas que lo estaban rechazando por el milagro hecho a un hombre, por el favor grande de Dios hecho a un hombre que no podía caminar por décadas. Entonces pensaban que honraban a Dios, pero al denigrar y al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos se están condenando, se están apartando de Dios. ¿A qué se refiere el versículo 22? Es un tanto más complicado, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El Señor Jesús tiene varias características muy importantes que no las tiene Dios. Por eso es que es mejor que Él reciba el juicio. Empezando por Jesús en carne propia, en esencia propia, supo lo que es ser humano. Conoció nuestra condición, tuvo padecimiento, supo lo que es el dolor. Entonces, esta característica de sometimiento, de servicio y de parentesco nuestro, porque Él es nuestro pariente, no porque nos amaba, Él es nuestro pariente porque se hizo humano. Debido a esto, le corresponde mejor a Él el juicio. Además de esto, sí, Él era
el único puro, el único que cumplió la ley, el único que agradó al Padre Celestial. Entonces, estas características son fundamentales. Además, bueno, su entrega fue tal, su sometimiento fue tal, lo vemos en el 2 capítulo de Filipenses, su entrega fue tal que se volvió obediente, obediente hasta la muerte. Él lo entregó todo. Entonces, debido a que Él limpió todo, pagó todo, sintió todo, vivió todo, recibió toda tentación, fue tentado en todo, también lo menciona la Biblia, fue tentado en todas las cosas, solamente que sin pecado. Debido a todo esto, entonces lo hacía Él más conveniente para poder dar el juicio. Además hay otra característica importantísima, que es la que veo yo en la cruz. Por eso les digo, es un poco más complicado porque aquí tenemos que reunir muchas características de Cristo para poder entender por qué el Padre Celestial le da el juicio a Él, para que Él juzgue todas las cosas. Bueno, la gran característica de esto es que toda la ira de Dios cae sobre el Hijo. Esta es una característica importante que yo encuentro. El Padre Celestial puso toda su ira sobre su Hijo. ¿Ira sobre qué? Sobre el pecado, sobre nuestro pecado. Obviamente no el pecado de su Hijo. Jesús no tuvo pecado. Jesús recibe el pecado, lo carga en su cuerpo y por eso es que recibe toda la ira de Dios. Por eso es que el castigo de nuestra paz cae sobre Él. Él fue molido por nuestros errores. Él fue lastimado por nuestros pecados. Y Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos, que era la ira de Dios. Él la recibió. Entonces, Dios ya no tiene ira. Eso es lo que yo veo. Dios ya no tiene ira, porque toda la ira sobre nuestro pecado, toda la ira que le provocaba nuestro pecado, el pecado de toda la humanidad, cae sobre Jesús. Entonces ahora le corresponde al Hijo, que es un término que vemos. Cuán grande es la ira del Cordero, le corresponde al Hijo venir con ira. Y es un término que aparece en Apocalipsis. Por eso es que es Cristo, capítulo 15 de 1 Corintios, quien viene a someter a todos sus enemigos debajo de sus pies, quien viene a tomar su reino, quien viene a levantar a los muertos. ¿Para qué vienen los santos? Vienen a tomar su cuerpo por un lado, pero también para ver cómo Jesús hace todas las cosas. Es Cristo quien hace todas las cosas. Los ángeles van a participar tomando a los escogidos nada más. Y eso es todo. Pero quien va a hacer todas las cosas, quien va a derramar la ira, quien va a dar el castigo, es Cristo Jesús y por supuesto quien va a dar el juicio. Y el juicio ya lo vemos en el capítulo 20 también de Apocalipsis, en el juicio del gran trono blanco, en donde se sacan todas las faltas, todas las fallas de todos los seres humanos. Y ¿qué sale después? ¿Qué sale de último en el tiempo del juicio? El libro de la vida del Cordero. El Hijo de Dios ha escrito ahí nuestros nombres y si ahí está escrito mi nombre, soy salvo. Entro al reino celestial. Si no está escrito mi nombre, lo menciona ahí claramente, Dios manda a sus ángeles, serán tomados y echados al lago de fuego. El juicio le pertenece al Señor Jesucristo por su sufrimiento, por su pureza, por su humanidad, por su entrega. También por eso es que se vuelve nuestro sumo sacerdote. Todo esto lo expone el escritor de Hebreos. Se vuelve nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado defensor, lo explica el apóstol Juan. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.